Hola, ¿qué tal? Hablemos de comunicación asertiva. Pues comunicar es la capacidad de expresar sentimientos, ideas u opiniones. Y asertivamente es de manera confiada, con mínima o nula probabilidad de generar conflicto. Esta es la manera como yo la defino. Pero, ¿qué implica la comunicación asertiva? Pues implica varias cosas, entre ellas la habilidad de expresarse sin que intervengan juicios o preconcepciones sobre las personas o hechos. O sea, es una comunicación correcta y verdadera, basada en el respeto. ¿Y qué no es la comunicación asertiva? Quizá me gustaría definir estos conceptos versos. ¿Qué es lo contrario a comunicarse asertivamente? Es comunicar con intención de evitar conflicto a cualquier precio. Es comunicar con temor, ansiedad o culpa. Esto es no ser asertivo. ¿Qué es comunicarse con la intención de no generar ningún conflicto a cualquier precio? Es censurarnos nosotros mismos limitarnos y poder ponernos cadenas. No puedo decir esto, no puedo hablar de aquello, son los famosos tabú que podemos forjar en nuestra mente y en nuestra personalidad, que no nos atrevemos a hablar porque queremos evitar a toda costa un conflicto. Alguien podría decir, bueno, es que eso es bueno, porque si va a haber un conflicto, pues mejor no hables. Aquí estamos hablando de que desarrollemos una capacidad sana y correcta de poder comunicar todo lo que somos, lo que sentimos y lo que pensamos. Que tengamos una capacidad plena para podernos expresar y no nos autocensuremos. Si yo censuro mis sentimientos, mis emociones, mis pensamientos, no estoy siendo asertiva. Y obviamente también puedo estar comunicando con temor y con ansiedad o con culpa, sintiendo estas emociones cada vez que digo una palabra, cada vez que me expreso, cada vez que quiero pedir algo, que quiero expresar una necesidad. Esto no es ser asertivo. Tampoco es comunicar, expresar y sentimientos, pensamientos, creencias. Y sí se expresan sentir, remordimiento, pena, culpa, etcétera. Esto es cuando, repito, unido a la censura, yo comunico cosas, pero omito mi sentir, mi creencia, y no pido respeto a ello. O bien lo digo, pero me quedo insatisfecha o apenada o culpabilizada. Entonces, pues no estoy siendo asertiva en lo que estoy comunicando. Es muy importante todas estas cosas, ¿por qué? Pues porque causan una insatisfacción personal, causan tristeza, causan inconformidad y puede derivar inclusive en depresiones. Por eso es muy importante que aprendamos a comunicarnos asertivamente. Y tampoco la comunicación agresiva es asertiva, también es un verso. La comunicación agresiva son las expresiones que se enfocan en dañar, lastimar, plegonear, enjuiciar a la otra persona. Aquí pongo algunos ejemplos, ¿verdad? Creo que esta comunicación suele ser muy común sin ser conscientes de que lo somos. A veces nacemos o fuimos creados o educados en ámbitos o círculos donde la comunicación familiar o la comunicación del medio es por sí agresiva y no, para nosotros es normal comunicarnos de esa manera y es momento de saberla definir, cacharla y darnos cuenta que verdaderamente es una forma equivocada de comunicarnos. Aquí pongo algunos ejemplos. Ponerme rígido cuando estoy hablando, cuando me están hablando, culpabilidad, culpar a la persona sobre cualquier asunto que se esté expresando, exagerar un detalle, ser demasiado intenso con alguna torpeza o con cualquier cosa,
mostrar mucha exageración, criticar juicio y dar juicios constantemente es una comunicación agresiva. No reconocer errores, o sea, cerrarme y poner una barrera y no ser capaz de identificar errores cuando alguien me los menciona. Obviamente insultar, ridiculizar, exponer a la gente, etcétera. Pues los dije de corrido, pero realmente en cada uno de estos hay muchos ejemplos y aquí podríamos extendernos lo que quisieran. Y es muy importante tomarlo en cuenta porque nos vamos a dar cuenta que este tipo de expresiones son muy comunes en nosotros mismos o en la gente que nos rodea. No sé si les ha pasado que hablan con una persona y se pone rígida, o sea, cruza las manos, se pone tiesa, y uno está bla, 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 y la persona con los ojos al cielo, con los ojos al volante, con los ojos a la tele, con los ojos en el ambiente, y nos dice, Cuando nosotros tenemos esa postura, estamos violentando a la otra persona. Le estamos diciendo, no me interesa lo que me estás comunicando. Y es una de las cosas más cobardes que hacemos porque ni siquiera le damos a la persona la posibilidad de poder dialogar y de poder decir, porque no te interesa, vamos a ver, déjame te convenzo que te interese, o de poder decir, bueno, no te interesa, entonces dejo de hablar, sino simplemente la agredimos con nuestra rigidez y nuestra ignorarla. Esa es una comunicación de las más agresivas quizá y de las más comunes que se da. Puede ser esposa, esposo, mamá, hijo, hermanos, jefe, empleado, en muchos aspectos se puede dar. Cuando alguien nos está tratando así, más de una vez nos ha pasado seguramente a todas las personas, nos están violentando y sabemos o entendemos el mal sabor, el mal sentimiento que deja en nosotros esa situación. Depende de qué temperamento seamos, depende cómo somos, pues igual y reaccionamos, igual y provocamos un conflicto a raíz de esa rigidez, o igual simplemente nos entristecemos. Aquí lo menciono como parte de que tengas claro que cuando una persona usa esa actitud contigo, está violentando, es violenta su comunicación, más bien se está cerrando a la comunicación esa persona, y esto pues es para tomarlo en primera persona. Nosotros no podemos tomar esa actitud si queremos tener una comunicación asertiva. ¿Y por qué? Alguien puede decir, ¿por qué, Isabel? ¿Por qué tenemos que tener una comunicación asertiva? Porque es parte del desarrollo humano, es parte de la calidad humana que yo voy a brindarle a las personas con las que me relaciono. Tener una comunicación asertiva es algo bueno de mí, es un desarrollo, un crecimiento, una virtud, una potencia que yo puedo tener hacia los demás. Y no la puedo dejar pasar. Debo de estudiarla y debo de aprender a tenerla. No se diga si quiero ser líder, si soy jefa de una empresa, si soy madre de familia, si soy padre de familia, si tengo un objetivo con respecto a un grupo de personas, pues la comunicación asertiva debe de ser mi bandera. La culpabilidad, ¿verdad? Es cuando nosotros de cualquier cosa culpamos a alguien. Aquí ponía algunos ejemplos, ¿no? Ay, es que esto me salió mal porque no me dijiste correctamente cómo era. Me perdí porque tú no me explicas cómo es. O sea, yo estoy echándole siempre la culpa a los demás de lo que a mí no me sale o de lo que yo hago, o de lo que sale mal o de lo que estoy insatisfecho. Esta culpabilidad a veces hasta con algunos gestos o algunas expresiones muy sutiles puedo cargársela a la gente que está cerca de mí. Les echo un costalito de culpas de cualquier cosa. Es una comunicación muy agresiva, muy tóxica, que genera mucho disgusto a la parte que la recibe. Exagerar. O sea, mil ejemplos, ¿no? O sea, voy a hacer un pastel, no me quedó, no esponjó, no quedó bonito, y yo, ¡ay!
híjole, no puede ser. ¡Ay! Mm. O sea, quien esté a mi alrededor y vea esas expresiones porque el pastel no quedó como yo lo quería, está recibiendo una comunicación agresiva de mi parte. Estoy exagerando la situación, ¿sí? Si ya el cumpleaños es en el minuto 10 y el pastel no estuvo, no quedó, pues a lo mejor puedo tener un poco de enojo, pero un sobreenojo, una sobreira, un sobregesto, todo eso es parte de una comunicación agresiva que tiene casi siempre la comunicación agresiva tiene como objetivo manipular a los demás, compartir toda mi basura, todo mi daño, todo mi mal con los demás, para no ser yo sola o sea, ya casi con ese, no me quedó, y si mis hijos están por ahí, más si son menores, enseguida notan mi tono, mi disgusto, mi rabia, mi coraje, y aunque yo no diga nada más que, chihuahua, no me quedó ese pastel, el niño ya empieza a decir, o sea, ¿por qué está así? ¿Qué pasó? Es algo muy grave. ¿Qué sucedió? Y enseguida, si hablamos de un niño o si somos mamás, puede pensar, ¿yo qué hice? Ujú. Fíjense que los hijos, los niños menores de 5 años, son el mejor termómetro, la mejor regla, el mejor parámetro para medir si somos agresivos o no. ¿Por qué? Porque ellos notan tonos, notan, y enseguida sus miraditas o sus expresiones nos dicen, le dio miedo lo que dije, lo hice sentir inseguro con mi rabia o con mi coraje. Entonces, si tienen niños chiquitos, si es el caso, fíjense mucho en ellos. Ya los grandes aprendemos un poco a acostumbrarnos o a moldearnos, a aguantarle el genio a la mamá, al papá, al jefe, pues ahí ya nada más nos vemos exagerar de cualquier cosa y nos hacemos un poquito los locos. Pero realmente la persona que recibe comunicación agresiva se achicopala, es violento, o sea, no es agradable a las emociones, en verdad afecta. Por eso dije hace rato, nos acostumbramos, porque yo creo que nunca se acostumbra uno. Aprenden las personas a disimular, a mantenerse firmes, a decir así es, a ver qué, pero por dentro siempre causa un daño, una violencia. Por eso se le llama así. Yo sé que alguna gente podrá decir, está exagerando esa señora con eso que dice. O sea, ¿qué está hablando? Que todos hablemos suavecito y yo sé que mucha gente va a decir esto. Inclusive yo lo pude haber dicho en un tiempo, lo podemos decir, hasta que no aprendemos que verdaderamente hay otras maneras de decir las cosas y hay otras maneras de hacer las cosas. Hasta que no aprendemos que hay otra forma de vivir, vemos la diferencia y es cuando decimos, bueno, ¿y qué necesidad hay de estarnos achicopalando y lastimando las emociones y el corazoncito si podemos hablarnos con respeto, si no somos conscientes de esa comunicación? Ah, entonces aquí viene el punto, no reconocer errores. Es agresivo, no tengo una comunicación asertiva si no reconozco errores, o sea, nunca me digas nada, no me digas nada porque no, o sea, soy, a veces, muchas de las veces las personas que no queremos o no quieren o no queremos oír nada, a veces son las que más exigen al de enfrente. Hay una cierta exigencia personal y la comparten hacia los demás y siempre están tan metidos en querer ser perfectos, en querer hacer las cosas bien, que no son capaces de oír nada. O sea, todo, todo lo que se diga que tenga un sentido de no estuvo del todo correcto, lo toman como no me lo digas, no es verdad, no es cierto, la culpa fue de alguien más. Si me pasa eso, es muy probable que yo no sea una persona asertiva. Si yo peleo por la asertividad, voy a empezar a abrir mis canales y mis potencias a saber escuchar, saber que no soy perfecta, que siempre voy a tener errores, pero que son modificables
y que el hecho que alguien me los esté señalando me está dando una oportunidad. Obviamente decíamos insultar, ridiculizar. ¿Cuántas veces no estamos en alguna reunión o se van a acordar al decir esto de una o de dos personas? Que siempre que estamos en grupo, en familia o de amigos, o el esposo o la esposa, ridiculizan a los demás. O sea, que apenas llegas y, ay, hace cuántos tamales no te vi, mira qué bigote traes, y ahora qué te pasó a ti, cada vez estás más feo, cada vez estás más gordo, pareces el doctor Simi. No sé si han visto que hay gente así, que hay gente que en las reuniones o en la familia siempre están insultando, sacando calificativos o señalando con la máscara del jajaja, es broma. Jajaja, es broma. Es también una manera muy tóxica y muy agresiva de comunicarse. Quien hace eso, ojalá no seamos nosotros, y si somos nosotros, ojalá lo pulamos y nos demos cuenta de qué tan tóxico y tan cobarde es, porque siempre nos la quitamos con es broma. Entonces, si el de frente dice algo y si lo dice serio, entonces el de enfrente es el pesado porque no aguanto mi broma. O sea, era broma. Yo soy muy simpática y él es un antipático porque no aguanto mi broma. Es una comunicación muy, muy agresiva, muy violenta ser así. No quiere decir que nunca se pueda bromear, claro que se puede bromear, pero sí hay que tener esa sensibilidad de a quién y de qué y hasta dónde. Aquí me refiero más que nada a ya esas personalidades tan agresivas que siempre están sacando ese tipo de cosas. Y les voy a decir algo que yo deduje en el transcurso de mi vida, analícenlo igual y deducen lo mismo y también les aplica y dicen sí, sí es cierto. Yo deduje que esas personas que cuando tú llegas te sacan cuántos kilos tienes, que si ya te embarazaste otra vez o por qué no estás embarazada, y si sí te embarazaste, ¿por qué te estás embarazando tanto? Y si no tienes novio, ¿por qué no tienes novio? Y si tienes novia, ¿por qué si tienes novia? Y en fin, siempre están riéndose, burlándose o poniendo un calificativo a tu persona, a tu actitud o a algo. Por lo regular, yo caí a la cuenta que cuando las personas son así, son personas de estima muy baja, que tienen mucho miedo a la crítica, tienen mucho miedo a las etiquetas, tienen mucho miedo a lo que ellos están haciendo. Y entonces se adelantan, se adelantan. Dicen, yo estoy muy gorda, pues mejor más me vale bromear y vacilar al que llegue gordo antes que me digan algo a mí. No estoy satisfecho con tal o cual cosa, mejor me fijo el otro en que no puede estar satisfecho para sacarlo y reírme. Y entonces todo el enfoque de las personas está sobre aquel. Y se acaba la broma con aquel porque me cortó, se enojó o se fue, ¿o qué? Y cambio a otro y luego a otro. Pero siempre estoy con alguien enfocando sus calificativos físicos o de personalidad. ¿Por qué hago eso? Porque no quiero que me volteen a ver a mí, no quiero que alguien, y yo sé que es contrario porque alguien dirá, bueno, si estás de llevadito te aguantas y seguramente alguien te la va a regresar, pero yo ya hice papilla de su conducta, ya hice papilla de su forma de ser, y es difícil porque a veces yo empiezo, pero los demás le siguen. Entonces nos echamos 2, 3 horas en eso, y ya cuando me toca, pues ya me tocó poquito, ¿sí o no? Eso es algo que yo he deducido. Pero esta deducción sea verdadera o falsa, lo que sí es verdadero es que es muy tóxico y muy agresivo ser de esta manera, ridiculizar o exponer a los demás. En broma o con más razón en serio todavía es, pues bueno, todavía es más violento, yo pienso. Ajá. Entonces, todo eso no es una comunicación asertiva. Todo eso son los errores que si yo los hago, puedo decir, no, yo no soy asertiva, tengo que buscar ser asertiva.
Pues hay que saber que para la comunicación y obviamente para la asertiva, se involucran en todos estos factores. Debo de ser capaz de expresar sentimientos y pensamientos, de defender mis derechos y a la verdad, de pedir ayuda y ayudar, de decir no y decir sí cuando quiero decir no y cuando quiero decir sí. Es bueno aquí que veamos si yo estoy en ese punto. Soy capaz de expresar mis sentimientos y pensamientos sin miedo, sin pena, sin remordimiento, sin defensa de protección, sin tener que echar un choro primero para ablandar el camino. Yo en estos puntos les comparto personalmente, yo caí mucho en esto, yo no tenía una comunicación asertiva, que muchos no la tenemos y nunca la tendremos al 100, todos estamos en constante aprendizaje y en constante crecimiento personal, pero cuando estaba más atrás, yo me di cuenta que justifico mucho, mucho justifico, o sea, quiero algo, necesito algo, voy a pedir algo y me echo primero un choro de justificación. ¿Por qué? Porque tengo miedo a la culpa, a la ridiculización, a recibir agresividad. Y entonces, hablando el camino. Entonces, cuando vi este tema, me quedé, me senté y dije, soy capaz de expresar mis sentimientos y pensamientos así como van. O sea, así como van, sin justificarme y sin tener que echar un choro mareador primero. No, me apanico. O sea, ¿cómo le voy a decir a aquel que o aquella que me siento sola o que me siento triste o que me siento así o que me siento así, nada más así? Tengo que justificar. Entonces, mi comunicación no era asertiva. Si ustedes pueden cumplir estos 4 globitos, estos 4 puntos, pues están en un buen punto de su comunicación. Si no, pues es momento de tratar de profundizar más el tema para poder superar el punto. Defender mis derechos y la verdad, no nada más en mi casa, donde sea. Pedir ayuda y ayudar, porque muchas veces nos apanica pedir ayuda, o sea, yo soy la que doy, ¿cómo voy a pedir? ¿Sí? O pensamos que ese tipo de cosas nos quitan dignidad o nos quitan mérito, y todo eso es equivocación, son conceptos equivocados. Pedir ayuda no me hace menos que nadie, y si alguien necesita ayuda, no es menos que yo. Son circunstancias las que nos mueven en cada momento y todos necesitamos ayuda de algo o de alguien y todos podemos dar ayuda a alguien en algo. Hay que saber decir sí cuando es sí y no cuando es no, sin miedo, sin temor. Pero es que pobrecita, mi sí la va a lastimar. Pues yo nada más voy a decir sí, o si no se va a ofender, pues yo nada más voy a decir no y tengo derecho a decir no. Si no voy a decir ninguna ofensa, ni ningún calificativo, ni ninguna otra cosa, no tiene la gente por qué ofenderse con mi no. Y si tengo más generosidad, puedo explicar mi no. Claro que sí también. Si digo, bueno, puedo poner un extra en mi comunicación y voy a explicar un poco para que sea más suave mi no, pues también lo puedo hacer, puedo explicar mi no. Pero si mientras yo no soy ofensiva, no digo ofensas, un no es un simple no. Y yo debo de tener esa capacidad de decirlo. No, no puedo, o sea. Y si la gente ¿por qué no vas? ¿Por qué no puedes? Bueno, no quiero. Ajá. Entonces debemos de tener estos puntos para decir que estamos en el camino de la asertividad. Y también es muy importante, si yo ya estoy en esos puntos para expresar mis sentimientos, mis emociones, comunicarme asertivamente, pedir ayuda, tomar en cuenta que mi comunicación implica mi tono de voz, mi gesticulación, mis palabras y mi movimiento corporal. Por ejemplo, yo puedo decirle a alguien, qué bonita eres,
Y la otra persona se va a ofender, ¿sí? Porque qué bonita eres. ¿Le dije que era bonita? Sí, usé la palabra correcta, eres bonita. Pero ¿qué tal mi tono? Fue irónico. ¿Y qué tal mi gesticulación? Fue burlona. Y mi movimiento corporal, no se diga. Entonces, la comunicación implica todo, no nada más la palabra seca. Ahorita ya, cuando tenemos problemas de comunicarnos con alguien, o si yo soy muy violenta, no sé si se fijan que hay gente, yo caí en eso, que prefiero comunicarme por WhatsApp que oír los gritos o las expresiones agresivas de la otra parte. Y entonces al escribir por WhatsApp, oyes las palabras nada más. Y entonces yo tomo las palabras nada más. Y no sé si se fijan o si coinciden en mi criterio, que tanto conoce uno a la otra parte con quien está texteando, que te imaginas el gesto y te imaginas el tono y te imaginas cómo te lo está contestando, aunque nada más son las palabras. Así pasa, así me ha pasado a mí, ¿no? Que le escribes y dices, ay, ya sé, casi que cuando lo vea va a decir, che, y luego me va a poner sí. Yo lo sé que lo hizo, aunque no tengo una cámara y no la esté viendo, yo sé que así contesta fulana o sutano, pero y por lo me evito ese choque de verlo o de verla en el WhatsApp, porque ya nada más me puso sí. A ese grado llega a veces el tono de voz, la gesticulación y el movimiento corporal a agredirnos. Y pues preferimos las palabras secas. ¿Por qué? Pues porque sabemos que esa persona no es asertiva, que me está diciendo sí con la palabra, pero con sus desplantes, con su gesto y con su me dijo, estoy harto, no. Y si es algo que yo necesito, que tengo que resolver, o que tengo que preguntar a fuerza sí o sí, pues prefiero evitarme verlo o verla y yo uso el WhatsApp. Pero ahora ya el WhatsApp tiene emoticones con la carita roja o los ojitos al cielo o la carita así o las manitas así y también cómo las usamos. Ya está por WhatsApp, somos tóxicos y agresivos. O sea, también pongo caritas al cielo de tonteando al de enfrente. También pongo manitas así de diciendo, ay, qué artes. También pongo carita colorada diciendo, ay, estoy bien enojada. ¿Sí o no? Entonces, la comunicación no solo es verbal y presencial, es también escrita. Puedo ser asertiva o agresiva o pasiva. Ajá. Entonces, aquí ejemplo de cómo involucra todo esto. Y aquí podríamos poner 1000 ejemplos, ¿sí? 1000 ejemplos. Cuando yo estoy pues tiesa en una conferencia o tirada así, o en una plática, o en el salón de clases y así, y alguien me llama la atención y me dice, oye, pon atención, estoy atenta. No estoy atenta. Le dije a la persona, estoy atenta, mi boca, mi palabra, pero todo mi cuerpo le dice, no estoy atenta. Que tengo derecho, a lo mejor estoy cansada o estoy desvelada o no me interesa el tema. Pero si yo le contesto, no es, si estoy atenta, no estoy siendo asertiva. Es mentira, no estoy atenta. Tengo mis razones y no estoy enjuiciando las razones, ¿eh? Pero creo que es más sano que el profe me dice, ponga atención y le diga, sí, perdón, profe, la verdad es que estoy bien cansada, pero sí, voy a poner atención. Es más asertivo contestar de esta manera y más liberador. La asertividad te va a liberar a ti que la usas. No se trata este tema de pedirle asertividad a los demás. Se trata de cacharnos cuando nosotros somos violentos. Y les pongo el ejemplo de cuando nos dan violencia porque lo identificamos más claro. Ah, sí, se siente re feo cuando me hacen aquello, pero ¿cuántas veces yo lo hago? Y de eso se trata, de nosotros ser asertivos. Entonces, pues la comunicación corre en dos extremos, pasiva y agresiva.
Y el punto medio de la comunicación de estos dos extremos es la asertiva. O sea, tanto está mal ser pasiva como está mal ser agresiva. ¿Qué es una comunicación pasiva? Por lo regular es cuando tienes la intención de siempre agradar, siempre digo sí, siempre digo a todo que sí, siempre el mismo tono neutral, no expreso ninguna emoción, ningún sentimiento, todo color de rosa, eso parece, pero por dentro tengo el volcán de la insatisfacción, de la inconformidad y de la injusticia. Por eso es un extremo y no es correcta. Y agresiva, el que no, así es y así quiero ser y tú te aguantas, me impongo y digo lo que sea sin filtros también y a veces lastimo, hiero sin ninguna prudencia y sin ningún tiento para los demás. Tampoco es correcta, porque yo tengo derecho de expresar, decía las definiciones al principio, con respeto, sin olvidar dónde empieza el derecho del otro. La verdadera comunicación, el punto medio debe de ser ese, entre estos dos puntos. Ciertamente debo de tener la prudencia de no generar conflicto, de ser amable, tener mucho tiento, pero también debo de decir exactamente lo que pienso y lo que siento. Entonces, ese sería el equilibrio correcto. Y pues aquí ya